barrada tan grande. A ver si lo hacemos rápido. Listo, vamos a arrancar transmisión. Estamos en Facebook, y vamos a mostrarle este libro hermosísimo. Se llama Nido. Es una novela gráfica. Eh, lo voy a mostrar así como así arranca, Precioso. así arranca. Y quiero como mostrarles la primera página, es lo más hermoso que ustedes pueden ver. Se llama, está así y dice, ¿lo ves? Y lo que ustedes están viendo, para los que estén conectados en la página, los que nos estén escuchando, es un círculo y es la mirada de una persona tomando una fotografía. Sí, avistamiento de aves con todo el conocimiento del caso. La novela, reitero, se llama Nido y es esta belleza que ustedes ven aquí. Laura Guarisco es nuestra invitada el día de hoy, así que Laura, te quiero primero agradecer por este texto tan hermoso y sobre todo por el tiempo. Y nos demoramos un poquito en hacer la conexión, así que Laura, muy buenas noches, gracias por estar acá. Hola, no, muchísimas gracias a ustedes por recibirme e invitarme a este espacio. Laura, ¿cuántos libros llevas ya? Pues este es el primero largo. Ajá. Ya había autopublicado, unas historias más cortas. Sí, yo tengo acá autopublicado 3 libros. No me gustan las peceras, Cambur y Papaya. Correcto. Ya, y ahora sales con el nido. Normalmente una novela gráfica tiene una persona que la escribe y otro que hace los dibujos. ¿Tú haces todo acá en esta novela? Sí, yo hice todo, la parte escrita y la parte ilustrada. Una absoluta belleza, una absoluta belleza. Te felicito. Yo no sé si eso es un piropo o no. Se lee de una sola sentada. ¿Cómo? Se lee de una sola sentada. ¿Eso es un piropo o eso no es bien No, recibido? yo creo que está bien. Creo que me gusta más que se lea de una sentada a que el libro no atrape a primeras y quede como a un lado. Entonces, una amiga me decía, Laura, me da un poco de pesar decirte que lo leí de una sentada porque sé que estuviste como 3 años trabajando en el libro. Y yo le digo, no, usted cuando se va a ver una película, usted sabe, se sienta, está 2 horas en la pantalla y ya. Y la película estuvo bastante tiempo pues en grabación, producción, etcétera. Entonces, para mí es algo similar. Sí. Laura, yo no era mucho de novela gráfica, hasta ahora estoy arrancando en este universo y digamos que tengo un reto de leer una novela semanal. Y pues bueno, me he divertido mucho. Y cuando cogí esta novela, lo que hice fue como irresponsablemente, 2 de la mañana, empezar a leer y tenía, no sé, compromisos a las 6 de la mañana. Entonces me sentí muy mal porque no la pude soltar. No la pude soltar, no la pude soltar. Dije, lo voy a ojear. Está muy, muy, muy bella. Bueno, ¿por dónde quieres arrancar? ¿Por la parte gráfica o por la parte de la historia? ¿O siempre van a estar de la mano para poder hablar del libro? Yo creo que siempre van a estar de la mano. Yo por lo menos suelo trabajar con las dos cosas en simultáneo. No soy, hay personas que escriben primero un guión y luego eso es como que lo transforman al lenguaje del cómic. O sea, yo suelo trabajar en simultáneo las dos cosas. Ah, bueno, te tenía esa pregunta para más adelante. ¿Haces un storyboard? ¿No lo haces? Hay personas que yo veo que llenan un Excel, describen muy bien cada una de las imágenes que quiere, luego lo que va en los bocadillos, los pensamientos, en fin, todo lo que hace parte de la novela gráfica. ¿Cómo? Sí, siento que eso es como un método también. ¿No haces ese storyboard y lo desarrollas así o cómo lo haces? Lo que hago por lo general es que trabajo en miniatura. Am, Como que, digamos, tengo una idea de más o menos cómo quiero contar la historia, pero como esta historia es tan larga, tengo que estructurarla en varias partes. Y una vez que defino cuáles son las partes de esa historia, me pongo a hacer un storyboard como pequeñito, o sea, como si No. dibujara.
las dos páginas del libro abiertas en súper, súper pequeño y voy estructurando cada página. Y al lado voy escribiendo qué texto o qué es lo que dicen los personajes a un lado de ese espacio pequeñito. Bueno, Y eso lo voy repitiendo muchas veces, o sea, a medida que voy dibujando eso cada vez más grande, la historia va adquiriendo como más cuerpo. Y la primera vez que lo hice, creo que fueron 100 páginas, más o menos aproximado. Y cuando volví a dibujar y volví a dibujar y volví a dibujar, finalmente me dieron 200. sí, el libro de cuántas páginas es, estoy mirando acá, 200, ¿sí? ciento Sí, noventa y tiene uno 90 y algo. No tengo el 200 otro. páginas exactas, correcto. 200 páginas, 200 páginas. Mm, Creo que todos podemos tener una muy buena historia entre manos para contarla, eh, pero cuando uno se va a dar cuenta, hay que tener algo especial para contarla y tú lo cuentas. O sea, siento, Laura, que esta es tu historia. Creo que eres tú la que está en este libro, pero tú pones la voz a Ángel y hablas de Ángel. Eh, ¿Es así o es especulación mía? ¿Ángel no existe o háblame un poquito de eso, de Ángel? Em, bueno, todo mi trabajo ha sido siempre muy autobiográfico y, y autorreferencial y siempre soy yo la protagonista de mis historias. En este caso, yo tenía muy claro que no quería contar exactamente eh, mi historia y que yo fuese la protagonista, ¿sabes? Y la persona que hace toda esta travesía. Quería buscar un personaje que termina siendo como la construcción de como pedacitos de muchas amistades y pedacitos también de mi vida propia. Entonces termino generando una historia de ficción, un personaje ficticio, pero que está inspirado en hechos reales, ¿no? Pero Laura, que existe, o sea, yo siento que Ángel sí está. Y pues bueno, no solo te veo a ti, veo muchas historias que no solo le ocurre a un venezolano, ya vamos a contar, le ocurre a los colombianos y tú hablas mucho acá de la migración, y lo haces con mucha maestría. Eh, Esa cara, ese cabello crespo, la forma como se viste, eh, ¿nació qué? ¿En Medellín o lo venías trabajando desde Venezuela? ¿Cómo fue eso? No, él nace en Medellín. Aparte quería como buscar un personaje que se viera lo más venezolano posible, o que de alguna forma todos pudiéramos sentirnos relacionados con él, ¿cierto? Am, Finalmente lo construyó en Medellín. Ya tenía un par de años viviendo en Medellín y estaba muy atravesada por mi propia historia migratoria y por la de mis amigos. Siempre que nos reuníamos a conversar surgían pues muchas anécdotas, muchas historias, unas muy hermosas, otras muy fuertes y tristes. Y yo iba un poco como escuchando todo eso que conversábamos y en mi cabeza iba como, no sé, anotando cosas mentalmente. Y poco a poco empezó como este personaje a formarse como una imagen ya en mi cabeza y sí, un poco, sí, él termina siendo mm, un personaje de ficción, pero termina además siendo un personaje eh, que se siente muy real porque todo lo que él vive y todo lo que, toda esa travesía que él hace, pues mucha gente también lo ha hecho y si no lo ha hecho personalmente, conoce gente que sí. Entonces, puede que no hayas vivido la historia, pero conoces a alguien que sí la vivió y es una historia que es muy cercana a nuestra cotidianidad. Es un libro muy lindo. Em, ¿Lloraste cuando lo hiciste? Ah, no. Sí, no lloré, pero sí hubo varias partes que me conmovían mucho. Am, Creo que lloré con ciertas viñetas, pero era porque eran muy trabajosas y estuve mucho tiempo haciéndolas. ¿Más del estrés del Hay una, trabajo? sí, había sí, y de que esto tenía que hacerlo rápido. O sea, Ajá. lloré un poco en ese aspecto de que es un trabajo muy, muy duro.
Am, y bueno, y que había viñetas que llevaban mucho trabajo. Por lo menos esa viñeta como de la toma aérea del puente Simón Bolívar. Ajá. Yo cada personaje lo dibujé. Am, Cada una de esas personas que aparecen cruzando el puente, cada una las dibujé y me demoré varios días haciéndolas. Ajá. Otras viñetas salieron como más fluidas. Am, pero como de llorar mientras hacía una página, no, eso no ocurrió. No. Em, Voy pero a sí, sí es mostrar el cierto que, libro a listo. los que nos ven en redes sociales, un poco como esa parte, donde va llegando. O sea, tú puedes seguir hablando y yo, no mentiras, yo lo voy describiendo un poquito y si tú quieres agregar algo, y es ahí donde va a llegar al puente. Perdón por no compartir las imágenes del todo de la mejor manera, pero soy un poquito lento. Y acá ustedes pueden ver el puente. Em, ey, tiene unos detalles increíbles, increíbles. Em, ay, yo tengo una imagen que a mí me gusta mucho. A ver si tú te acuerdas, eso debe ser página 40-41 de él caminando y las dos páginas son él caminando, los colores que tiene, todo lo que muestras sin un solo diálogo, con la luz, lo dice absolutamente todo, es una maravilla. Perdóname Laura por haberte interrumpido. Entonces, estábamos hablando del puente y ese trabajo tan grande que hiciste ahí. Sí, bueno, todos estos trabajos que son valientes, eh, pues requieren un compromiso. En mi caso particular, cuando yo empecé a hacer este libro, pues era 2020, cuando ya tomé la decisión de que, bueno, vamos, contemos ya esta historia. De hecho, estaba trabajando en una empresa como diseñadora gráfica y me acuerdo que renuncié a mi trabajo porque sabía que tenía que dedicarle mucho tiempo a esto. Y casualmente también cayó la pandemia, entonces no podía hacer otra cosa que el libro. Pero sí fue un trabajo como, sabes, de despertar temprano en la mañana, desayunar y sentarme hasta que se hacía de noche dibujando. Entonces era un trabajo a tiempo completo. Creo que por eso también salió tan rápido. Eh, y, y yo quedé muy feliz con el resultado. Siento que logro como contar mm, esto que tenía dentro de mí, pero también como que logro un poco hacer memoria, una memoria colectiva, como sobre una herida que tienen muchos de mis compatriotas y que bueno, que nuestros hermanos colombianos un poco han sido testigos como en primera persona. Sí. Eh, Te pregunté si habías llorado, pero también era como que estoy absolutamente seguro que todo el mundo te ha dicho que ha llorado con el libro. ¿Es así o no? Sí, sí, mucha gente ha llorado con el libro, me lo han compartido, mucha gente ha tenido que hacer pausas Ujú. porque sienten que es muy fuerte. Incluso conozco personas que me han comentado como que Lau, no puedo leerlo todavía, no me puedo enfrentar a esto, ni quiero saber nada del tema y lo respeto mucho porque lo que mencionaba ahorita como de esa herida que tenemos los venezolanos, o digamos también los que emigramos de manera forzada, hay una herida allí em, como profunda o como que todavía no termina de sanar del todo, entonces entiendo mucho. Ese tipo de reacciones. Aunque también confieso que me hace un poquito feliz que me digan que lloran, porque es como llorar, yo siento que es sanador. Entonces, que una persona se haya conmovido con el relato, hayas empatizado con el personaje o se haya reconocido como en la historia, wow, para mí eso es súper importante, poder reconocernos en nuestras historias, pero además como desde otro punto de vista, ¿no? De una manera más íntima, que de repente no esperas leer lo que lees cuando compras el libro. O sea, creo que ha sido muy hermoso, ha sido muy lindo, la verdad. Ah, no,
El libro y lo que haces tú con la narración, tocas el alma, tocas el alma. Y reitero, lo haces con mucha maestría porque no son solo unas imágenes fuertes, eh, son las imágenes claras, lo que se debe mostrar y con muy buenos recursos para contar la historia. Pues Laura, normalmente cada vez que hablamos con un autor, la primera pregunta es esa, ¿de qué va el libro? Y no lo hemos hablado, sino por los lados. ¿De qué va? ¿De qué van ido? ¿De qué van ido? Hasta donde se pueda contar, por favor. Bueno, Nido es una historia de migración. Entonces nos cuenta la historia de este personaje que se llama Ángel, que es un joven venezolano que vive en Venezuela, pero decide irse hacia el país vecino, que es Colombia, a empezar de cero. Y cuando llega a Colombia empieza a tener constantes flashbacks de cómo fue su vida los últimos años antes de irse de su país y finalmente ahí entendemos por qué también toma la decisión de irse. Entonces es un relato muy íntimo, muy cercano. em, Ahí, o sea, es ficción, como ya hablamos, pero está inspirada en hechos reales. Se puede encontrar como al final del libro un mapa con toda la ruta que él emprende de Caracas a Medellín, que es donde llega. Hay una parte importante de esa ruta que la hace a pie. Y también el libro está acompañado de un pequeño glosario, porque si bien yo no quería hacer un trabajo periodístico, sino más bien conectar desde las emociones y desde el sentirse migrante, sí me parecía importante que si hay personas que están leyendo la historia y sienten que quieren saber un poquito más del momento histórico en el que nos están contando esto, podían de alguna forma encontrar la información al final, ¿no? Como, ah, bueno, esto ocurrió en este año, en este momento. Em, y también hay varias canciones que van acompañando el libro y también, bueno, me parecía chévere como colocar pues quiénes son los cantantes, para, de nuevo, si quieren acompañar incluso el relato con música, pues que pudieran buscar las canciones. Em, entonces sí, eso, eso es Nido finalmente. El inicio está Ángel. eh, ¿Podemos decir eso que arranca por el final? Yo creo que sí, Sí, o sea, sí. o sea, realmente, de verdad, al diablo no importa, no importa la historia, es leerlo. Realmente es como se cuenta, es como se cuenta. Y quería preguntarte por ese inicio, que es arrancar por el final, es esas aves migratorias, y es tan lindo cuando están hablando los dos, y además que Cami también es un personaje que a mí me parece clave, porque ahí está también ese colombiano que ha tenido que emigrar, porque claro, creo que es muy fácil decir, hey, qué situación la que vive Venezuela. No, pues mi hermano vive en Estados Unidos, mis primas viven en España, todos se han tenido que ir y mis abuelos tuvieron que dejar la casa y todos vamos a una ciudad más grande. Pero los pájaros, el nido y esa que se llama la reina migratoria es de una, ay, de una sutileza y también de una metáfora muy hermosa. ¿Cuándo te llegó eso a la historia? Porque uno siente que eso, eso fue clave para poder desarrollar el resto del libro. Y mi duda es si ibas a la mitad, si ibas al final o desde el principio tenías ese inicio tan hermoso. Bueno, las aves siempre estuvieron en el relato porque yo hago observación de aves, yo pajareo, no desde siempre, es como reciente en mi vida, desde que empecé a salir con el que ahora es mi esposo. Él hace avistamiento de aves y es un universo y también es una experiencia muy, muy linda, la verdad, ir a pajarear. Entonces, en una de esas pajareadas, de tantas pajareadas que hemos hecho, siempre me llamaba la atención el tema de las aves migratorias. De bueno, ¿por qué estas aves emprendían esa súper travesía? Ellas tan pequeñitas, ¿no? Y todo lo que atravesaban desde donde ellas son, que son, pues tienen todas sus estaciones y en invierno ellas dicen, uy, no, esto me puede matar.
Entonces deciden emprender un viaje hasta el trópico, atravesar un montón de países, llegan a Colombia y aquí están una temporada como de casi 6 meses, o sea, una temporada larga. Y eso a mí me parecía muy bello, uno terminaba viendo especies de lugares que uno nunca ha ido. Y en una de esas conversaciones con mi esposo, él me decía como que cuando veíamos estas aves migratorias, él me decía como que, bueno, que sería muy chévere escuchar el canto de las migratorias porque son súper sonoros esos cantos. Y yo como que ya va, o sea, no cantan acá. Y me dice, no, no cantan porque pues el canto también tiene como una función reproductiva y ellas aquí no hacen nido. Y yo, ya va, ellas aquí no hacen nido. No, no, ellas esperan a pasar su temporada acá como de vacaciones o su temporada pues aquí en Colombia y luego se regresan de donde vienen y ahí es donde hacen su nido y cantan y todo y eso a mí me voló la cabeza y yo decía, ya va, ¿cómo así? Pero entonces, ¿dónde, cuál es el hogar de estas reinitas? Finalmente es donde uno hace nido, el hogar, entonces eso me empezó a resonar un montón y yo ya tenía eso en la cabeza cuando empiezo entonces a crear los personajes del libro que aparece Ángel. Siempre me imaginé como este muchacho súper joven, altísimo, moreno, con sus rulos, viendo el cielo y viendo de repente una ave migratoria. Entonces, por ahí nace un poco la historia, por esa razón el libro se llama Nido. Eh, y por eso también le tengo tanto cariño, porque sí es cierto que son vivencias personales y uno intenta como sacar eso y ver de qué otra forma cuento esta historia al otro y que el otro quiera acercarse y dialogar y aproximarnos a estos temas de otra manera. Bueno, entonces uno entiende que tu esposo es Cami, que tú eres Ángel, y ahí uno va uniendo el mapa, va uniendo el mapa. Em, eh, esa llegada a Colombia, caminar desde Cúcuta, pasar el páramo de Berlín, llegar a otra ciudad, ¿eso lo viviste o eso lo vivieron compatriotas tuyas? Cómo fue esa experiencia para poderlo describir también de esa manera tan precisa? Bueno, yo ya estaba en Colombia viviendo en 2018 cuando empezó a llegar masivamente esta cantidad de venezolanos que aparte hacían el viaje a pie. Y eso para mí fue muy impactante, porque de alguna forma yo am, había atravesado una de las fronteras, la de Maicao, que es como al norte, em, y una vez me metí por trocha hasta sin querer, o sea, como siendo muy inocente, no sé si es la palabra, o sea, ignorante un poco. Y había visto cómo era la movida en las fronteras, ¿no? No conozco la frontera, la que sale en el libro, que es la de Cúcuta, pues la del puente Simón Bolívar, esa frontera no la conozco ni la he atravesado. Em, pero era tanto lo que consumía en su momento sobre el tema, no solamente desde lo que veía en prensa o lo que escuchaba en radio o lo que veía en la televisión o lo que me contaban amigos, sino también tuve la oportunidad de trabajar con ACNUR haciendo unas ilustraciones para unas animaciones sobre el tema de migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, yo en ese momento lo único que hacía o lo que me tenía obsesionada era eso. Cuando ya decido hacer el libro, que dije, bueno, ¿cómo se siente atravesar todos estos sitios? Pues llegó la pandemia y no podía, en cierto modo, comprar un pasaje hasta la frontera y hacerlo en persona. Entonces, con toda esta información que ya tenía, más, bueno, un poco ponerme en los zapatos del otro, o sea, como empatizar realmente de cómo se sentiría. Y finalmente usando mucho Google Street View desde la frontera de Colombia, porque a Venezuela no podía entrar por Google Pero Street View, pero sí podía. gran Sí, recurso, es claro. buenísimo, porque en cierto modo yo decía, ¿cómo hago para recorrer esto si no puedo salir de mi casa, si estamos todos encerrados? Y me fui con la camarita de Google Street View desde la frontera hasta Medellín. Me hice todo el recorrido entero por la ruta que hacían los caminantes, que ya sabía cuál era. Y sabía en qué lugares se quedaban y en qué lugares les daban refugio. O sea, como que tenía ya toda esa información e imágenes. Entonces fui como construyendo un mapa con todos los lugares, o sea, que quería como un poco
profundizar en el libro y así fue. O sea, un poco como de investigación, no in situ, pero sí, pues, a través de muchos otros medios. Bueno, Laura, Colombia y Venezuela tienen como unos estereotipos como muy marcados. ¿Te puedo proponer un juego? Uy, vale, ok. Preguntas de reina. ¿Listo? Ok, Los ay no, reinados. seguro yo esas preguntas de reina las odio, porque las Sí, entiendo son tanto a ellas, por eso detestables. es que uno responde cualquier barbaridad Y cuando las se siente presionado. preguntas son para rajarte y para hacerte sentir mal. Ok, perfecto. ¿Arepa o buñuelo? Ay, qué difícil, porque voy a tener que responder arepa, No, no te pero yo preocupes, amo los buñuelos. pero es molestando un poco. No, sí quiero que me hables de la importancia de la arepa y la importancia del buñuelo, porque yo creo que uno no se da cuenta de esos detalles, pero que lo marcan a uno, que uno es arepa y buñuelo, uno está hecho de eso. Sí, la comida, yo creo que es determinante en quiénes somos, ¿no? Y de hecho cuando uno va como a, que bueno, voy a hacer turismo a X lugar, lo divino de hacer turismo o de conocer otras culturas es la comida, ¿cierto? Tan rico que es comer y tan rico que es conocerle la sazón a otras personas. Y en cuanto, bueno, la importancia de la arepa, hay un dilema acá, ¿no? Como que de quién es la arepa, que si de Venezuela, que si de Colombia. Yo antes defendía ferozmente que la arepa era venezolana, Ajá, ¿y pero ya no? viviendo en Colombia, pues ya viviendo en Colombia me doy cuenta que mis amigos colombianos comen su arepa y no están todo el tiempo viendo de quién es o no. Entonces, Sí, eh, sí, 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 yo esa discusión, o sea, nosotros disfrutamos la arepa en Antioquia, la arepa en Boyacá, la arepa en todo lado, entonces, y ahora llega una diversidad que, oiga, ya probó las arepas venezolanas y uno dice, no, venga para acá, y no es como, esto es mío, pero sí hemos sentido que, que hay una marca de Venezuela muy grande ahí. sí, aparte la cantidad de rellenos que tienen las arepas venezolanas, tienen hasta sus nombres, o sea, es muy cultural y es muy como de identidad y completamente, o sea, la arepa representa mucho al venezolano. Entonces entiendo eh, que nos sintamos un poco amenazados, porque no sé, creo que se siente que ya no va a ser solamente de nosotros y que va a ser es nuestra característica. Pero cuando sales de Venezuela te das cuenta que en otros lugares se come arepa y en ese otro lugar es Colombia. Pero bueno, yo personalmente crecí en un hogar donde, bueno, mi mamá es colombiana de Barranquilla, mi abuela es paisa, o sea, hay todo un tema, como que yo crecí en un lugar colombo-venezolano, pero tampoco es que mi mamá o mi abuela me decían, esto es colombiano y esto que estás comiendo es venezolano, o sea, en ningún momento hubo eso. Eh, ¿Y qué? Yo me siento como la propia colombo-venezolana 100% porque ya no tengo esas discusiones de que si la arepa es de un lugar o del otro. Esto puede generar conflicto, esto que estoy diciendo. Pero es cierto, o sea, yo siento que chévere si hay un país que le encante comer arepa como nosotros, sea Colombia, o sea, algo más que nos une y algo que nos separa. Ay, lo rico que es el buñuelo, pero dejémoslo ahí porque yo creo que a muchos les estará dando hambre a esta hora, ¿no? Um, bueno, Guarisquín, ¿cierto? Guarisquín, veo acá que dice, no tiene película, canción ni edificio favorito. Eso fue cuando hiciste el libro, ya ha pasado tiempo. Así que, ¿cuál es tu película, tu canción y tu edificio favorito? No, todavía no lo tengo. Me he dado cuenta que como que cada vez que pasa cierto tiempo, conecto con otras cosas, con otros gustos incluso. Y creo que en todo también todo este tema de emigrar, uno conoce cosas que antes no y que terminan siendo un poco cosas favoritas. Entonces no me gusta decir que tengo eh, cosas como favoritas y de hecho eh, me desgasta como pensar cuáles son mis cosas favoritas.
porque en verdad no es que tengo como una afinidad con algo en específico. Y creo que como asumirme de que no tengo cosas favoritas fue como muy revelador para mí. Sí, 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 yo lo siento así porque creo que uno sí intenta buscar algo favorito, pero si me preguntas la película favorita me da rabia, pero me encantan mucho y me imagino, ya, sí quisiera saber cuál era tu edificio favorito. Ay, Laura, gracias por este espacio, gracias por el libro, es muy bello. Eh, Estaba pensando mucho en si preguntarte esto o no, pero quedan pocos minutos ya en la transmisión. Eh, ¿Has sufrido xenofobia aún todavía? Ya no tanto como antes. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo y ya somos muchos venezolanos acá. Y creo que si todavía hay alguien que ha experimentado xenofobia o ha sentido cierto rechazo hoy en día, es pues porque la persona que está diciendo el comentario todavía no, o que no termina como de entender o no conoce gente venezolana cerca, ¿O porque no yo siento conoce que eso nace, colombianos? Porque pues, o no conoce, sí, sí, lo no sé, es que como, nosotros exportamos es gente, pues, es lo que nos caracteriza como colombianos. yo, sí, yo las veces que me he enfrentado a eso me he dado cuenta que ha sido por full desconocimiento o Ujú. ignorancia, o sea, como de no entender un poco cómo funciona el mundo, y ya no soy, antes me ponía a pelear recién llegada, pero ya he hecho las paces un poco con el tema, entiendo que la otra persona pues habla un poco también como sin saber ciertas cosas, de que es como tener un poco miedo al otro, que es como distinto a uno, pero es que yo creo que no hay nadie más igual a uno que el vecino, o sea, y es que somos tan parecidos, compartimos tantas cosas que sí, no sé, yo, todo eso que aparece en el libro también es real, todos los comentarios me han tocado, pero cada vez son menos. Y si llegan a pasar, creo que también yo ya no estoy tan, tan agresiva con el tema, más bien yo quiero invitar al otro a conversar. Entonces, no, pues una conversación no se puede generar colocando una barrera, ¿cierto? Claro. Pero Hay, también hasta qué punto se puede conversar también, eso hay que digamos, verlo, pero hay una sí, me gusta escena, ya hablar del tema. Perdón, sí. hay una escena donde hay buñuelos, donde Ángel pide buñuelos, con esa así que se le hace agua a la boca y hacen comentarios muy eh, fastidiosos sobre Venezuela y él se va. Eh, ¿Cómo hiciste eso? O sea, muchos amigos de mensajería que hicieron también trasteos, o tú también tuviste un trabajo donde pues escuchaste algo, como tú lo dices, ya no tanto, pero siguen habiendo. Sí, sí me parecía importante como mostrarlo, como que mostrar que eso existe, o sea, es una realidad, ¿correcto? Y creo que la actitud de Ángel de retirarse, porque sabía que era una batalla que no quería tampoco como enfrentar, eh, sí termina siendo lo que finalmente hacen muchas personas, como que bueno, no, esto no es un terreno en el que quiero eh, ponerme a discutir. Y eso me parece muy hermoso también, como, bueno, la gente dice esas cosas, pero no entiende que la persona que lo está escuchando tiene una historia, ha pasado unas cosas. eh, que de repente tienen, o sea, eso que están diciendo las puede afectar muchísimo. Y me parecía importante mostrar eso. Como bueno, Ángel se va, pero luego Ángel recuerda un montón de cosas que contradicen un poco los comentarios que escucha. Entonces, sí, es siempre pensar que el otro eh, es un ser humano. Mm. eh, Ponernos en los zapatos de los demás. Y, y bueno, y pensar que a uno no le gustaría que le estuvieran diciendo tampoco cosas tan feas, ¿no? Y lo otro que ustedes podrán decir, oiga, yo no he leído el libro, lo quiero leer, pero sí va a haber eso. No, 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 no. Realmente este es un libro que nos ayuda, no, nos ayuda, no. Refleja que todavía podemos y debemos creer en nosotros mismos como humanidad. Es muy lindo, es de un humanismo
realmente alto, grande y a mí me encantó, me encantó, me encantó. Recuerden, Nido, Laura Guarisco, esto se encuentra en cualquier librería, tiene una portada súper llamativa, es una absoluta belleza. Yo estoy acá mostrando algo de las páginas que están allí, es, es una maravilla. Laura, te agradecemos mucho por estar aquí, gracias, gracias, gracias y estamos pendientes del otro libro. Eh, Te pido una despedida un poco rápido porque ya se nos va a acabar la transmisión y lo que quede por decir, por favor, no nos lo dices. No, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Siempre cierro y me gusta cerrar diciendo que nosotros somos de los lugares donde decidimos existir, permanente o temporalmente. Entonces, hagámonos sentir parte de donde estamos. Y nada, muchísimas gracias por tenerme acá. Ha sido un absoluto placer. Laura Guarisco, Guarisquita, ¿no? Guarisquín, perdón, Guarisquín, 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 What is King? Guarisquín. Eh, Tiene este libro, Nido, lo tiene en Planeta, por eso te digo que está en todas las librerías para que no lo pierdan, para que lo puedan disfrutar. Bueno, vamos a ver con música, tenemos también los estrenos de hoy de cine, hay mucha cosa todavía